Bien, continuamos entonces con pruebas de hipótesis. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Para retomar la parte donde quedamos la vez pasada. Mire, una cosa importante en la prueba de hipótesis es lo que se conoce como la región crítica, región de rechazo del test. Entonces dice que esa región crítica es un conjunto que se le simboliza con C-tau. Y la idea es que si la muestra que yo tomo de la población, recuerde que una hipótesis, vamos a recordar, una hipótesis no es más que una conjetura, una aseveración, una afirmación que se hace acerca de la distribución de una población, acerca de la distribución de probabilidad de una población. Por lo general, eso viene en términos de algún parámetro poblacional. Es decir, por lo general yo tengo idea de cómo es la distribución de la población, pero desconozco algún parámetro de la población. Entonces, para poder decir algo o hacer alguna conjetura con respecto a ese parámetro, lo que hago es que voy a la población objeto de interés, tomo una muestra y el procedimiento de prueba de hipótesis consiste en verificar si esa muestra que yo tomo pertenece a un conjunto que se llama la región de rechazo. Entonces yo planteo el test y ese test viene asociado con aquí está, es un procedimiento regla o norma que permite tomar una decisión a que haya lugar con respecto a la hipótesis. Es decir, yo lanzo la conjetura, la aseveración, lanzo la afirmación con respecto a la distribución de esa población. Voy a la población, tomo una muestra y ejecuto un procedimiento que tiene una regla, que tiene una norma que me permite a mí decidir si esa conjetura, si esa aseveración se puede asumir como cierta o no. Listo. Entonces, los test traen asociado un conjunto que se llama la región de rechazo y otro conjunto que se llama región crítica y otro conjunto que se llama región de aceptación. ¿En qué consiste la región crítica? Es aquel conjunto que es tal que si mi muestra cae en ese conjunto, entonces rechazo la hipótesis nula. Esto es lo que dice acá. Rechazar la hipótesis nula si la muestra, mira, expresada como un vector de tamaño n, si ese vector de datos que yo tomo en la muestra, que yo registro en la muestra, pertenece a ese conjunto llamado región crítica, entonces rechazo la hipótesis nula. Si no, no la rechazo. Bien, nuestro problema entonces es hallar esa región crítica. O sea, para un test particular, bueno, ¿cuál es la región crítica de este test? Bien, para eso entonces hemos definido lo que es el error tipo 1, los tipos de errores
los tipos de errores que se pueden cometer en una prueba. Recuerde, error tipo 1, que se comete cuando tú rechazas una hipótesis cierta, y el error tipo 2, que se comete cuando tú no rechazas una hipótesis que es falsa. Bien, ese error tipo 1 y error tipo 2 juegan un papel muy importante acá en la construcción de la región, en la construcción de la región de rechazo. La probabilidad de error tipo 1 y la probabilidad de error tipo 2 tienen un papel muy importante. Mire cómo se define la probabilidad de error tipo 1. Dice que también se le conoce como tamaño del test o tamaño de la región crítica. Nótese que están hablando del tamaño de la región crítica, es decir, que de alguna manera el error tipo 1 está asociado, la probabilidad de error tipo 1 está asociado con esa región crítica. Tamaño de la región crítica, probabilidad de error tipo 1 o nivel del test. Dice que es el máximo de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Es decir, tú tomas, bueno, cuando ese valor está parametrizado por teta, y mire que aquí teta pertenece al espacio de parámetros. Recuerde, el espacio de la hipótesis nula. Recuerde que ese teta sub 0 es el espacio a donde pertenece el parámetro del cual yo estoy lanzando la hipótesis, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Ese parámetro, bajo el supuesto que la hipótesis nula es cierta, el parámetro queda metido en un conjunto. Por ejemplo, en este ejemplo de la Bernoulli, nótese que la hipótesis nula dice teta menor o igual que 3/4. Entonces, ese teta 0 que está ahí es este conjunto. Es decir, si la hipótesis nula es cierta, el parámetro de esa Bernoulli pertenece a ese conjunto. Eso es lo que aquí se le está llamando el teta 0, ¿no? Teta 0. Entonces, ¿qué es el error? ¿Qué es la probabilidad de error tipo 1 o el tamaño del test o el tamaño de la región crítica? No es más que la máxima probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando teta está en el espacio de parámetros de la hipótesis nula. A eso se le conoce como el nivel del test o error tipo 1. Bien, ¿qué nos interesa? Bueno, otra cosa que definíamos muy importante acá es la función de potencia. Aquí hacíamos un ejemplo sobre cálculo de probabilidad de error tipo 1 y esas cosas. Y también definíamos la función de potencia. La denotamos con pi sub teta, pi sub tau teta, pi sub tau teta. Y mire que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Oiga, se parece a la probabilidad de error tipo 1, pero no es, porque nótese que ahí el teta no está restringido. El nivel de error tipo 1, la probabilidad de error tipo 1 es el máximo de esto, es el máximo de esto cuando teta varía en el espacio de la hipótesis nula. Nótese que la función de potencia es simplemente la probabilidad, ¿sí? Es decir, que ahí uno puede establecer una relación entre la función de potencia y la probabilidad de error tipo 1. O sea que la probabilidad de error tipo 1 sería el máximo de la función de potencia cuando el teta está en el espacio de la hipótesis nula, cuando teta pertenece a ese espacio restringido por la hipótesis nula, el espacio de parámetros restringido por la hipótesis nula. Listo. Nos interesa, muchachos,
Lo que viene ahora, que incluso empezamos la clase pasada, es cómo encontrar unos test que te den la máxima función de potencia. Esos test se llaman los test más potentes. Los test más potentes. En el ejemplo que veíamos la clase pasada, yo les mostraba la función de potencia para esos 3 test que me plantean en el ejemplo ese. Y había una de las funciones de potencia que siempre estaba por encima de las demás. O sea, nosotros estamos buscando, vamos a buscar los test, es decir, recuerde que el procedimiento, la norma, la región crítica y todas esas cosas que me permiten tomar la decisión, pero que lo hagan de tal manera que la función de potencia de ese test sea lo más grande posible. ¿Sí? Eso se llaman los test más potentes. Esos test tienen una particularidad que para un error tipo 1 fijo, son los que menor error tipo 2 tienen. Ojo, para un error tipo 1, en cierto nivel de error tipo 1, por ejemplo, no, un alfa menor o igual que un alfa menor que 0 o igual que 0.05. Listo, tú puedes encontrar muchos tests como lo vimos en el ejemplo ese, que los 3 tests tienen un error por debajo de 0.05. Los 3 tests cumplen con esa condición, pero hay uno cuya función de potencia está por encima de los demás tests. A ese test se le conoce como el test más potente y es el que menor error tipo 2 tiene. El que menor error tipo 2 tiene. Entre todos los tests que cumplen con la condición de tener un alfa menor o igual que tal. Una probabilidad de error tipo 1 menor o igual que un valor fijado previamente. Bien. Entonces, la última clase estábamos precisamente en esa sección. Los test más potentes. Los test más potentes. Entonces, mire, hay una serie de resultados. Primero, ¿qué características tiene el test más potente? O sea, aquí está la definición. ¿Qué es eso del test más potente? ¿Cómo definimos eso del test más potente? Dice, definición. Si dentro del proceso de juzgamiento de la hipótesis nula H0 se considera H0 y H1 como hipótesis simple, formando este sistema de hipótesis, entonces dice, el test T asterisco con nivel alfa, recuerde, ese nivel es el nivel del test que es la máxima probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando el parámetro está en el espacio de la hipótesis nula, ¿no? Dice, el test de asterisco con un nivel alfa se dice que es el test más potente para probar la hipótesis H0 que cualquier otro test con un nivel menor o igual que alfa. O sea, ambos tests cumplen con la condición de tener es decir, ese test de asterisco tiene un nivel alfa y se está comparando con otros test que tengan un nivel menor o igual que ese alfa. ¿Listo? Entonces dice, para cualquier otro test que tenga un nivel menor o igual que alfa, deben cumplirse 2 cosas. Primero, la función de potencia del test de asterisco, evaluado en el valor de la hipótesis nula, cuidado, debe ser alfa. Es decir, que la probabilidad de error tipo 1 es igual a la función de potencia evaluada en el valor T sub 0, en el valor teta sub 0, que es el valor establecido por la hipótesis nula, ¿no? En este caso, nótese que el espacio de parámetros es un conjunto unitario. El espacio
de la hipótesis nula es un conjunto unitario porque la hipótesis es simple. Y el espacio de la hipótesis alternativa también es un conjunto unitario, ¿no? Es porque es una hipótesis simple. Entonces dice, mire, el test de asterisco es el test más potente para probar H0 que cualquier otro test tau que cumpla con la condición de tener un nivel de error menor o igual que alfa si cumple las siguientes condiciones. Primero, la función de potencia del test de asterisco, tau asterisco, evaluada en teta 0 te da alfa. O sea, la función de potencia evaluada en el valor de la hipótesis nula, el valor que establece la hipótesis nula, me da alfa. Y segundo, la función de potencia del test de asterisco evaluada en el valor de la hipótesis alternativa te da mayor o igual que la función de potencia de ese otro tau. ¿Ah? Entonces, ojo, a esos test que cumplen con esas condiciones, ese test tau asterisco, mire que la función de potencia evaluada en teta 1 del test de asterisco es mayor o igual que la función de potencia del test tau evaluada también en teta 1. O sea que la función de potencia está de ese test que es más potente está por encima que la función de potencia de cualquier otro test. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí viene un criterio para encontrar los test más potentes. Dice, tenemos una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal, si el sistema de hipótesis de juzgamiento de la hipótesis nula H0 es un sistema de hipótesis simple, pilas que estamos aquí primero con puras hipótesis simples por ahora, ya después damos el paso a hipótesis compuestas. Dice, mire lo que dice, un test definido de esta manera, rechazar la hipótesis nula si lambda sub n es menor o igual que k. ¿Sí? Dice que ese test recibe la denominación, se denomina el test de razón simple de verosimilitudes. Ese lambda es esto. Mire, ojo, lambda es la verosimilitud de la muestra evaluada en teta 0, el valor de la hipótesis nula. Denme un segundito. Listo, mire. Ese lambda sub n se le llama razón simple de verosimilitudes. Es la razón de verosimilitudes. Mire, es la verosimilitud de la muestra evaluada en el valor de la hipótesis nula, el valor que establece la hipótesis nula, evaluada en teta 0. Mire, ¿ve? Y en el denominador está la verosimilitud de la muestra, pero evaluada en el valor de la hipótesis alternativa. A ese cociente se le llama lambda sub n y se le conoce como la razón simple de verosimilitud. Función de verosimilitud. Oiga, hay una cosa que me llama la atención en el trabajo, en el trabajo que ustedes presentaron. Hay cierta confusión en esto de la función de verosimilitud. Cuando iban a hacer, por ejemplo, va a encontrar el estimador de máxima verosimilitud,
Entonces a esta función me le llamaban la función de máxima verosimilitud. ¿Por qué? A esa función me le llamaban la función de máxima verosimilitud. Ahí están demostrando que no tienen claro los conceptos. Esa función, ¿por qué me le llaman función de máxima verosimilitud? No, esa es la función de verosimilitud de la muestra. Ahora, que tenemos que maximizar a esa función para hallar el estimador de máxima verosimilitud es otra cosa. Pero esa función no se llama función de máxima verosimilitud. Esa función se llama simplemente función de verosimilitud, que la maximizamos para hallar al estimador de máxima verosimilitud es otra cosa. Pero por favor, quite eso de su lenguaje. No es preciso eso. No es preciso decir función de máxima verosimilitud. No, señor. Simplemente función de verosimilitud. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, miren, a ese test que se plantea de esta manera, rechazar la hipótesis nula si esta razón de verosimilitud da menor que un K, a ese test se le llama el test de razón simple de verosimilitud. Queda pendiente cómo determinar ese K. Queda pendiente cómo determinar ese K. Y eso es lo que nos dice el lema de Neyman-Pearson. Nos dice, ¿cómo obtener ese K de tal manera que ese bendito test sea el más potente, de acuerdo con la definición anterior? O sea, el lema de Neyman-Pearson te va a decir cómo determinar esa constante K. Ojo, ya tienes un criterio para establecer un test. Haga el cociente, en caso de hipótesis simple, haga el cociente de verosimilitudes y proponga el test. Rechazo la hipótesis nula si este cociente de verosimilitudes me da menor que una constante K. Listo. Ese es un test. Ahora, ¿quién es esa constante K? El lema de Neyman-Pearson me establece cómo debo hallar ese valor de K para conseguir el test más potente. Para conseguir el test más potente. Bien. Lema de Neyman-Pearson. Tenemos una muestra aleatoria de una población con una función de densidad parametrizada por teta y tenemos un sistema de hipótesis simple. Veamos. Sistema de hipótesis simple. Listo. Entonces, mire lo que me dice. El test cuya función crítica corresponde a, recuerde, la función crítica la definíamos la clase pasada, es una función indicadora. Esa función crítica toma el valor de 1 si se rechaza la hipótesis nula y 0 si no se rechaza. Se le llama función crítica del test. ¿Sí? Es una función que toma la muestra y si la muestra cae en la región crítica, toma el valor de 1. Si no cae en la región crítica, toma el valor de 0. Este señor se complica la vida aquí. Mire, aquí prácticamente esto es esto, mire. Lo que dice el test cuya función crítica corresponde a rechaza la hipótesis nula si el cociente de verosimilitudes es menor que K. En caso contrario, no la rechaces. Dice que es el test más potente para H0. Y aquí te dice cómo encontrar acá. Dice, siendo K una constante positiva con la condición de que la función de potencia del test evaluada en teta 0 te da alfa. Así se determina el K. Así se determina el K. Entonces, ojo, muchachos, procedimiento. Tienes una hipótesis simple, teta igual a teta 0 frente a
teta igual a teta 1. ¿Quieres hallar el test más potente? Entonces, haga la razón de verosimilitudes, obtenga el lambda sub n y diga, rechazo la hipótesis nula si ese lambda sub n es menor que k. ¿Listo? Y determino el k de tal manera que la función de potencia del test evaluada en h, en ese teta 0, está igual a alfa. Ese test, de esa manera, nos da el test más potente de tamaño alfa. Eso es lo que nos garantiza el teorema de Neyman-Pearson. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es clásico. Este ejemplo es clásico. Aquí vamos a encontrar, vamos a deducir y a demostrar que, por ejemplo, esa hipótesis que eso lo enseño yo en el segundo curso de Fundamentos de Probabilidad Estadística, en la carrera de Estadística, que cuando uno tiene una población que es normal, con media mu y varianza sigma cuadrado conocida, y voy a probar la hipótesis de que mu es igual a un mu sub 0 contra la alternativa de que mu es distinta de ese mu sub 0. Entonces me dicen, oiga, obtenga el estadístico de prueba x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Compare ese valor contra el z alfa medio. Y si ese z alfa medio te da, si el valor del estadístico de prueba te da mayor que z alfa medio, rechace la hipótesis nula. En caso contrario, no la rechace. Bueno, la región de rechazo básicamente depende de la hipótesis, depende de la hipótesis alternativa, ¿eh? Entonces lo que nos dicen es, mire, obtenga el estadístico de prueba x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n y compare eso con un valor de la normal estándar, y si ese valor es mayor o menor dependiendo de cómo es la región, cómo es la hipótesis alternativa, bueno, rechaza la hipótesis nula. Ese test que yo lo enseño allá sin hablar tanto de potencia y de test más potente y esas cosas, es el test más potente. Ese es el test más potente, prueba de hipótesis para mu sub 0, para mu cuando sigma es conocido. Vamos a ver qué es aquí, vamos a verlo. Lo que voy a hacer es ilustrar ese procedimiento para encontrar el test más potente. Bien, con este ejemplo. Dice, si tienes una muestra aleatoria de una población con distribución normal de valor esperado mu y varianza conocida sigma cuadrado, determinar un test más potente para el sistema, para H0 en el sistema este, mire. Ahí está. Mu igual mu sub 0, mu igual mu sub 1. Note que son hipótesis simples por ahora, y me están dando una condición aquí. Con una convención, o sea, suponiendo que o conviniendo que el mu sub 1 es mayor que mu sub 0. Listo. ¿Qué es lo que dice el lema de Neyman-Pearson? Obtén la razón de verosimilitud. ¿Sí? Obtén la razón de verosimilitud. Mejor dicho, el lema de Neyman-Pearson te dice, establece este test, Tao. El lema de Neyman-Pearson te dice, establece el siguiente test, Tao, comilla, rechazar H0 si lambda sub n, que es la razón simple de verosimilitud, ¿cómo es que dice? Te da menor que K. Es menor que K. Rechazar la hipótesis nula si lambda sub n es menor que K.
Listo. Tenemos que determinar esa K. Y este lambda sub n es la razón simple de verosimilitud. Recuerde, el teorema del Neyman-Pearson te dice, si determinas acá de tal manera que la función de potencia de ese test evaluada en el valor de la hipótesis nula, que aquí es μ0, te dice, si tú planteas, si tú hallas el K de tal manera que la función de potencia evaluada en μ sub 0 te da alfa, si determinas el K cumpliendo con esa condición, entonces ese test hallado de esa forma es el test más potente de nivel alfa. Bien, listo. Entonces, mire, aquí se halla la razón de verosimilitudes. Note, producto de I igual 1 hasta n de la función de densidad de la normal. Note una cosa, evaluada en μ0. Mire, está evaluada en μ0. Es decir, esto es el famoso L de t, es L de teta, L en teta 0. De X1 hasta Xn, ¿no? Eso es. Mire que está evaluada en teta 0. Sobre la verosimilitud, es la misma, solo que evaluada ahora en teta 1. ¿Listo? Ese es el famoso lambda sub n, se llama razón simple de verosimilitudes. Bien, miren, recuerde que ese producto, esto ese es 1 sobre raíz de 2 pi sigma elevado a la n, lo mismo queda debajo 1 sobre raíz de 2 sigma elevado a la n, porque es eso multiplicado por sí mismo n veces, o sea que esto queda elevado a la n, esto queda así elevado a la n, y esto queda así elevado a la n, y esto se cancela. ¿Listo? Y arriba nos queda por el producto de potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. O sea que aquí nos queda la suma de esto y acá nos queda la suma de esto. ¿Listo? Y cuando hagamos ese cociente, bueno, ahí antes de hacer el cociente desarrollan ese cuadrado. ¿Sí? Desarrollan ese cuadrado. Nótese que ahí nos queda xy al cuadrado menos 2 veces xy por mu sub 0, ¿sí? Más mu sub 0 cuadrado. Ese es el que aparece acá. ¿Sí? Mu sub 1 cuadrado aparece acá. Listo. Mejor dicho, una vez se hace ese cociente, nos queda esta cantidad. ¿Sí? Aquí simplemente se desarrolla el producto, y se hace el cociente, se cancela lo que haya que cancelar, se desarrollan los cuadrados de eso y se organiza y nos queda esta expresión. ¿Listo? A ese, dice, el test de razón simple de verosimilitudes para H0 dentro de ese sistema de hipótesis puede formularse de esta manera, ¿ves? Rechazar la hipótesis nula si esto que es el bendito lambda sub n te da menor que k. Ese es el lambda sub n. Denme un segundito.
Bien, entonces mire. Entonces mire, eso es equivalente a, entonces aquí lo que empieza es como una serie de operaciones, de operaciones, de operaciones, para ir simplificando esto, y el objetivo aquí es buscar una estadística a la cual nosotros le conozcamos una distribución para poder establecer la condición de la probabilidad. Que recuerde que nosotros necesitamos encontrar la condición de la probabilidad esa, ¿no? Y para eso necesitamos esa función de potencia para poder, eso es una probabilidad. Entonces, para encontrar esa probabilidad necesitamos una distribución. Nótese que aquí entonces lo que se hace es empezar a hacer operaciones. Mire, aquí tomo logaritmo natural a cada lado. Como el logaritmo natural es una función 1 a 1 creciente, esa desigualdad no cambia. La desigualdad no cambia. Y el logaritmo natural de e a la tal cosa, baja el exponente. El logaritmo natural de e a la x es x, baja el exponente y queda menor que el logaritmo natural de k. Bien, muchachos, mire, esto de acá, vamos a sacarlo aquí. Vamos a... Un momentico aquí. Voy a seleccionar esto aquí. Y voy a abrir una paginita acá para que usted vea lo que se hace acá. Aquí, ¿qué se hace? Entonces, mire, a partir de ahí, este pasa para acá positivo, no pasa nada con la desigualdad. Entonces nos queda así, 1 sobre 1 sobre sigma cuadrado, 1 sobre sigma cuadrado, que multiplica a mu sub 0 menos mu sub 1, sobre sumatoria desde igual 1 hasta n de los xy, menor que logaritmo natural de k, más n sobre 2 sigma cuadrado, que multiplica a mu sub 0 cuadrado menos mu sub 1 cuadrado. Listo. Y ahora, esa constante la paso a multiplicar. Pero note una cosa. ¿Qué dice allá arriba con respecto a mu sub 0 y mu sub 1? Mire, dice en el planteamiento del problema, dice que se conviene que mu sub 1 es mayor que mu sub 0. Conviniendo que mu sub 1 es mayor que mu sub 0. ¿Eso qué implica? Que mu sub 1 menos mu sub 0 es mayor que 0. O que mu sub 0 menos mu sub 1 es menor que 0. ¿Sí? Mu sub 0 menos mu sub 1 es menor que 0. Entonces, mire que aquí está, mu sub 0 menos mu sub 1. Mu sub 0 menos mu sub 1 es menor que 0. Entonces, al pasar para allá, a pasar todo eso, mejor dicho, a pasar a dividir, que
que es equivalente a multiplicar por el inverso multiplicativo de eso, eso es negativo, porque el 1 sobre sigma es positivo, porque sigma es positivo. O sea que toda esta expresión es menor que 0. Toda esa expresión es menor que 0. ¿Listo? Entonces, al pasarla a dividir para acá, nos queda así, ¿ve? Nos queda que la sumatoria de los xy es menor que logaritmo natural de k más n 2 sigma cuadrado mu sub 0 cuadrado menos mu sub 1 cuadrado sobre 1 sobre sigma cuadrado mu sub 0 menos mu sub 1. Bien. Listo, muchachos. Miren. Recuerden una cosa. Si tú tienes una muestra aleatoria tomada de una población normal, con una media mu y una varianza sigma cuadrado, tiene una muestra aleatoria de tamaño n. Recuerde un resultado, la media de la muestra de tamaño n sigue una distribución normal con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza poblacional dividida n. Listo. Entonces, si lo que se hace aquí, uno podría expresar esto en términos de la media, multiplicando todo por 1 sobre n. O sea que yo puedo decir 1 sobre n por sumatoria de los xy es menor que 1 sobre n por todo esto. ¿Listo? O sea que la media de la muestra sea menor que, menor que no. Ojo. Y mire, estaba justificando que esa constante era negativa y que al pasarla a dividir cambiaba la desigualdad y no la cambié, vea. Y ustedes están ahí, no me dicen nada. Mire, esto aquí mayor que una constante C. ¿Ya? Mayor que una constante C. ¿Listo? Es decir, que mire que hemos llegado a esta expresión a través de expresiones equivalentes. Es decir, rechace la hipótesis nula si se verifica esto. Si se verifica esto, es equivalente a decir, rechace la hipótesis nula si se verifica esto, rechace la hipótesis nula si se verifica esto, rechace la hipótesis nula si se verifica esto, rechace la hipótesis nula si se verifica eso. ¿Listo? Bien. Entonces ahora, la pregunta, recuerde que no hemos determinado la constante K. Bueno, aquí viene. Necesitamos establecer la constante K de tal manera que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, la función de potencia evaluada en el valor teta 0 es igual al alfa. ¿Eh? O sea, recuerde, la constante K se determina tal que teorema de Neyman-Pearson, tal que la potencia del test evaluada en teta 0, es decir, el valor de la hipótesis nula, me da alfa. Entonces, recuerde que esa pi sub tau es la función de potencia que no es más que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Por acá la tengo, vamos a recordarla. Aquí está. Ese pi sub tau es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, listo, vamos a ver.
evaluada, dice, el teorema de Neyman-Pearson dice, evaluada en el valor de la hipótesis nula. Mire, aquí dice, mire que es pi sub tau evaluada en teta cero, donde ese teta cero es el valor de la hipótesis nula. Es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando el parámetro es efectivamente teta cero, el valor de la hipótesis nula. Bien, entonces, mire, esa pi la función de potencia, evaluada en este caso en mu sub 0, esa función de potencia de ese tau, ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es verdadera. Recuerde, no, perdón. La probabilidad de rechazar H0, pero cuando la función de potencia es simplemente la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Lo que es, dado que mu es mu sub 0, es la probabilidad de error tipo 1. En este caso, es la probabilidad de rechazar H0, pero mire que está, dice, evaluada en el mu sub 0. Entonces, ¿cuándo es que rechazo H0? Esta es la probabilidad de que la media sea mayor que C. ¿Sí? Donde C es esta constante que acabamos de encontrar acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, para calcular esa probabilidad, entonces aquí estandarizamos. Sería la probabilidad X barra menos la media, pero recuerde, como estamos evaluando el tercero, es decir, estamos en mu sub 0, estamos asumiendo que la hipótesis nula es cierta, entonces aquí es mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n, que es la desviación estándar de la media, mayor que, y hacemos lo mismo con C, C menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Sé que esta es la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que C menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Bien. ¿Quién es este valor de C? Vamos a encontrarlo. Vamos a insertar aquí una imagen. Mira, aquí están los negritos del ataúd. Ojo con ellos. Nomás que los están mirando. Mire, o sea, necesito encontrar un valor tal que, si aquí va una normal estándar, entonces necesito aquí un valor tal que hacia arriba. Recuerde que yo necesito que esta probabilidad sea alfa, que es lo que dice el teorema de Neyman-Pearson. ¿Sí? O sea que aquí necesito que me quede alfa. Bien, muchachos, a ese valor se le conoce como el zeta alfa, es decir, el valor de la normal estándar que deja alfa en la cola superior. ¿Ya? Es decir, que si esto va a ser igual a alfa, entonces esta cantidad de aquí es precisamente este zeta alfa. ¿Listo? Entonces,
Listo. ¿Cómo se halla este Z alfa? Bueno, ya eso toca ir a la tabla de la distribución normal estándar y encontrarlo. O si no, vas con R y le dices Q norm. Le dices Q norm. Q norm. Y le entregas 1 menos alfa. Y eso te regresa el valor de alfa. Bien. Entonces, si esta probabilidad me va a dar alfa, entonces necesariamente este valor de aquí tiene que ser ese Z alfa. Entonces hacemos esa igualdad ahí. C menos mu sub 0 sobre sigma raíz de n tiene que ser igual a ese Z alfa. Listo, muchachos. Entonces, mire, ¿cómo dice Bueno, y de ahí si quieres, despeja. O sea que, ¿a qué es igual el C? Es Z alfa que multiplica sigma sobre raíz de n más mu sub 0. Entonces, ¿cómo queda nuestro test? Nuestro test queda así. Nuestro test queda así. Vamos a abrir otra hoja. El test queda así. Rechazar, tau, 2 puntos. Rechazar H0 si la media de la muestra me da mayor que esa constante C. Pero ya sabemos cómo hallar esa constante C. Nótese que la constante C ya la puedo hallar. ¿Por qué la puedo hallar? ¿Por qué? Porque mire, el Z alfa lo conozco. Ese Z alfa lo conozco. Porque es el valor, el percentil de la distribución normal. El sigma lo conozco porque en este caso se está asumiendo que el sigma es conocido, dice ahí. El n es el tamaño de la muestra y el mu sub 0 es el valor de la hipótesis nula. O sea que yo puedo conocer ese valor de C. ¿Listo? Entonces, dice, el test es, rechace la hipótesis nula si la media me da mayor que esa constante C. Entonces, listo. En otras palabras, tau, rechazar, vamos a hacerlo con comillas aquí para no escribir tanto. Rechazar H0 si la media de la muestra te da mayor que la constante C, que acá encontramos que es Z alfa sigma sobre raíz de n mu sub 0. Z alfa sigma sobre raíz de n más mu sub 0. Si quieres, empieza a devolverte. Eso es equivalente a decir, rechaza la hipótesis nula si x barra menos mu sub 0 sobre este mu sub 0 pasa a restar y este sigma sobre raíz de n que está multiplicando el Z alfa pasa a dividir y sigma sobre raíz de n te da mayor que ese Z alfa. Y esto es lo que nos han enseñado a nosotros desde chiquito. Que para probar esa hipótesis de que mu es igual a mu sub 0 contra la alternativa de que mu es mayor que mu sub 0, porque eso es lo que está diciendo acá cuando dicen convenimos que mu sub 1 es mayor que mu sub 0, lo que están diciendo es la hipótesis de que mu es igual a mu sub 0 contra la alternativa de que mu es mayor que mu sub 0, porque mu es mu sub 1, que es mayor que mu sub 0. ¿Sí? O sea que esto aquí es mayor que mu sub 0. ¿Listo? Entonces, nótese que aquí me queda. Rechace la hipótesis nula si la media de la muestra menos el mu sub 0, el valor hipotético, sobre sigma sobre raíz de n te da mayor que el Z alfa. Usted se preguntará, bueno, ¿y dónde quedó la constante K? Si quieres, devuélvete. Porque tú te puedes devolver acá, porque mire, esta constante C en realidad depende de la constante K. Mire aquí, ¿dónde se desapareció la constante K?
Se desapareció por acá. Mire, aquí está la constante K. Y en un momento la llamamos C. Si tú quieres encontrar el K, puedes hacerlo, pero no es necesario. No es necesario porque recuerda que hemos ido a través de expresiones equivalentes. Expresiones equivalentes. Si tú quieres, puedes devolverte hasta encontrar el K, pero no es necesario. De todas maneras, el test, así como está planeado, garantiza que es el test más potente porque es el test de razón de verosimilitudes. ¿Listo? Es el test más potente porque está cumpliendo las condiciones del teorema de Neyman-Pearson. ¿Sí? No es necesario encontrar la constante K. Lo importante es que ya has encontrado la región. Bueno, ¿y cuál es la región entonces de rechazo? Ese conjunto que le llamamos C sub tau. ¿Sí? Entonces vendría siendo aquel conjunto de todas las muestras X1 hasta Xn, tales que esa X barra minúscula menos el mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n te da mayor que el Z alfa. Listo. Esa es la región de rechazo. Entre otras cosas, tampoco la necesitamos, porque la tenemos en términos de X barra, que es un valor en R1, ¿no? Pero esa sería la región de rechazo en términos de las definiciones que hemos venido dando. ¿Bien? Eso es. Así funciona la cosa, muchachos. Bueno, aquí en el libro, pues, este Z1 menos alfa es lo que en el texto le llamamos, yo le estoy llamando Z alfa hacia arriba, ¿no? Probabilidad hacia arriba. ¿Listo? Bueno, vamos a dar la definición de razón generalizada de verosimilitudes, que es una generalización de la razón simple de verosimilitudes. Nótese que ya las hipótesis acá, en la definición, la hipótesis no es una hipótesis simple. Mire, si me dicen teta pertenece a un espacio teta cero, frente a la alternativa de que teta pertenece a un espacio teta 1, mire, con una condición de que el teta 1 es el complemento de teta 0. El teta solo así es el espacio de parámetros. Y este teta 0 se le llama el espacio de parámetros restringido por la hipótesis nula. Es decir, ahí eso es lo que establece la hipótesis nula para el parámetro, una región donde se mueve el parámetro, y lo que establece la hipótesis alternativa para el parámetro, una región donde se mueve el parámetro bajo el supuesto que la alternativa es cierta. Entonces, mire cómo definen la razón de verosimilitud. Mire que es la verosimilitud, pero ahora es un supremo. Dice, el supremo para teta variando en el espacio teta 0 contra la alternativa, contra el supremo, pero con teta variando en el espacio total de parámetros. Note que acá no es el espacio de la hipótesis alternativa, no. Es el supremo de la función de verosimilitud para teta variando en el espacio de la hipótesis nula sobre el supremo de la función de verosimilitud para teta variando en todo el espacio de parámetros. Muchachos, esto es sencillo encontrarlo si ya hemos visto estimación por máxima verosimilitud. Recuerden que esto es lo que uno hace cuando está encontrando el estimador de máxima verosimilitud. O sea, uno maximiza a esa función de verosimilitud. Es decir, que este supremo se halla reemplazando ese teta por el estimador de máxima verosimilitud. O sea que el denominador lo conocemos prácticamente. Ya, bueno, el numerador sí, no, porque eso va a depender de la hipótesis nula, de lo que diga la hipótesis nula.
Pero nótese que en el denominador está el máximo, el supremo de la función de verosimilitud en todo el espacio de parámetros. Ese valor se obtiene precisamente en cuando teta se reemplaza por el estimador de máxima verosimilitud o la estimación de máxima verosimilitud. Bien. Bien. Bueno, aquí hay unas propiedades que tiene esta función de el lambda sub n, que es la razón de verosimilitudes, el lambda sub n. Aquí, en este caso, también la simbolizan tanto la razón simple de verosimilitudes como la razón generalizada de verosimilitudes, la simbolizan con lambda sub n. Mire que eso es algo que depende de la muestra aleatoria y por lo tanto es una variable aleatoria, ¿no? Si aquí estas x las reemplazamos por los valores muestrales, esto queda una variable aleatoria, ¿no? Depende de la muestra aleatoria. Bueno, la dificultad que a veces uno encuentra con esta prueba de razón de verosimilitudes, la prueba de razón generalizada de verosimilitudes, es que a veces, mire, en este caso del ejemplo que acabamos de hacer, contamos con la suerte de que conocemos la distribución de esta estadística que aparece aquí, que es la media de la muestra. En el caso normal todo es chévere. Si la población es normal, si la muestra viene de una población normal, ya sabemos que esto tiene distribución normal con la misma media de la población y con una varianza que es sigma cuadrado sobre n. Pero no todas las veces tenemos esa suerte. Hay veces que haces la razón de verosimilitudes y te queda una estadística a la cual no le conoces la distribución. Entonces, una forma de proceder en esos casos, recuerde que necesitamos la distribución es para poder evaluar la función de potencia y igualarla a alfa. Mire que para eso, para encontrar esa constante C, yo necesité la distribución de la media y necesité hallar el cuantil de la distribución normal que me dejaba ese alfa hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el caso de que yo no conozca la distribución? Bueno, aquí tenemos una alternativa. Mire, esta variable aleatoria, mire que ya aquí el LAN está en función de la muestra de la muestra aleatoria y no en función de los datos. Mire que las X son mayúsculas, por lo tanto esto es una variable aleatoria. Bien, entonces mire las propiedades que tiene. Bueno, aquí me dan unas... dice que esto primero es una variable aleatoria y que ese lambda sub n es un valor particular de esa variable aleatoria. Segundo, te dice que ese valor siempre está entre 0 y 1. Claro, porque es el cociente de dos valores con el valor de abajo más grande que el de arriba. Mire, siempre esta expresión es mayor o igual que la de arriba. ¿Por qué? Porque aquí estoy en todo el espacio de parámetros. En el denominador estoy maximizando a la función en todo el espacio de parámetros. Y en el numerador estoy maximizando a la función solo en un subespacio de ese espacio de parámetros. O sea que en el mejor de los casos, el numerador es igual al denominador. ¿Sí? El de arriba siempre es menor o igual que el de abajo. Por lo tanto, esto siempre da menor o igual que 1. Y es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque estas son dos cantidades positivas. Recuerde que esa es la verosimilitud, que es el producto de la función de probabilidad que siempre es positiva o 0. Entonces, eso es siempre positivo. Esto es siempre positivo y es menor o igual que 1. ¿Sí? Mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Mayor o igual que 0, menor.
Mejor dicho, mayor que 0, menor o igual que 1. Bien. Otra cosa que nos dicen es este párrafo que dice acá, y ¿qué me da? Mire lo que dice acá. El conocimiento de la distribución de ese lambda sub n, o sea, de la razón de verosimilitudes, permite consecuentemente la formulación definitiva del test. El conocimiento de la distribución. ¿Cuál es el problema? Recuerde, es que yo debo encontrar el K de tal manera que la función de potencia evaluada en el valor teta 0 me dé K. ¿Ya? Entonces necesito la distribución. Listo. Dice, pero no siempre sucede. Pero esto no siempre sucede. ¿Qué no siempre sucede? El conocimiento de la distribución. Es decir, no siempre conozco la distribución de ese lambda sub n. ¿Listo? Por ello, en muchas oportunidades es necesario recurrir a test equivalentes derivados del comportamiento de esa variable aleatoria lambda sub n. ¿Ya? Dice, sin embargo, algunas veces la exploración de la citada distribución no es factible. O sea, no siempre ese lambda sub n tiene una distribución conocida, o de ahí podría, haciendo alguna transformación, alguna cosa, no siempre vas a poder encontrar una distribución conocida que en términos de la muestra. Entonces dice, bajo ciertas condiciones, la variable aleatoria menos 2 logaritmo natural de lambda sub n puede manejarse como una variable aleatoria con distribución i cuadrado, como lo indica el siguiente teorema. Es decir, lo que dice el teorema siguiente es que esta variable aleatoria menos 2 logaritmo natural de lambda sub n sigue una distribución i cuadrado con, bueno, con b grados de libertad. Ya después explicaré lo de los grados de libertad. ¿Cómo es eso de los grados de libertad? Y usted se preguntará una cosa importante. Bueno, y esto no da negativo. ¿Cómo así que esto tiene distribución i cuadrado y es algo negativo? No, eso no es negativo. Ay, pues, ¿y por qué es menos 2? Y ese menos 2 no hace que eso sea negativo. No, porque este lambda sub n está entre 0 y 1. Y el logaritmo natural de un valor entre 0 y 1 es menor que 0. Cuando lo multiplicas por un negativo te da mayor que 0. O sea, esto es mayor que 0. Cuidado. Eso es mayor que 0. Sigue una distribución i cuadrado aproximadamente cuando el n es grande. Cuando el n es grande, esa estadística sigue una distribución i cuadrado. Eso es lo que dice el teorema siguiente. Eso es lo que dice el teorema siguiente. ¿Listo? Y eso lo vemos la próxima clase. Sí, por hoy voy a dejar ahí por dos razones. Una, hoy es el día del maestro. Y dos, tengo una sobrina por ahí que vino del campo que le están haciendo un examen médico por ahí. Ella es una niña especial y me llamaron por ahí que están haciéndole una ecografía por ahí, entonces necesito estar pendiente de eso. Entonces, dejamos por ahí hoy ahí, nos vemos el lunes, continuamos el lunes. Vayan estudiando, muchachos, porque el viernes hay examen. Lo que vamos a hacer, muchachos, es lo siguiente. Vamos a tomar dos notas, 50-50. Vamos a hacer un examen y un taller. El taller es de pruebas de hipótesis bajo normalidad, así que vayas estudiando la sección, ya le digo, para que hagamos ese taller. Dice, juzgamiento de hipótesis sobre promedios bajo normalidad. Tema de taller. Tema de taller. No me da tiempo explicarlo, muchachos, porque ya prácticamente tenemos
la otra semana de clase. La otra arriba es la para tomar el parcial y esas cosas. Entonces, prácticamente falta en la otra semana de clase, ¿no? Entonces, me hace el favor y se va revisando esta sección de la sección 4.3 en adelante. ¿Para qué? Para que usted vaya juzgamiento de la sección 4.4, juzgamiento de hipótesis sobre varianza bajo normalidad. Tema de taller. Taller en la plataforma con 3 intentos, máxima nota de los 3 intentos. Y ahí nos ponemos de acuerdo cuando le activo ese taller. Le puedo regalar así como hice con los intervalos de confianza bajo normalidad, le puedo regalar la presentación que tengo del curso de Fundamento de Probabilidad y Estadística 2, donde doy ese tema de pruebas de hipótesis bajo normalidad para el caso más sencillo. Y ahí están las funciones en R con que se calculan esas cosas. Si ya hiciste lo de intervalos de confianza, estás hecho porque las funciones de R para hacer las cuentas con intervalos de confianza son las mismas para pruebas de hipótesis. Y los casos son los mismos. ¿Listo? O sea que no vas a tener dificultad con eso. Vayan estudiando entonces esa sección, la 4.3 y la 4.4, porque ese va a ser tema de taller y no me va a dar tiempo de explicárselo. Aquí hay unos ejemplos numéricos de aplicación. Y hay algo sobre tamaño de muestra y listo. Ahí termina el capítulo y el curso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Profe, feliz día, profe, no lo había felicitado. Dígame. ¡Qué feliz día, que no lo había felicitado! Muchas gracias, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase el lunes. Por hoy no voy a pasar lista, ¿vieron? Hay 19, voy a pasar aquí rapidito a ver quiénes están. Casi todos, están casi todos. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Feliz fin de semana. Cuídense, ojo con el coronavirus.